Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Ascomunicadores de Colombia. En el día de hoy, a todos nuestros cibernautas, internautas, un cordial saludo de parte de nuestro equipo de mesa de trabajo. Así que bienvenido compañero César Guillermo, muy buen día. Gracias Carlos, saludo especial a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en Opinión Pública, un programa para toda la audiencia que sigue nuestro programa a través de las diferentes redes sociales. Bueno, bienvenido, querido amigo. Gracias, muy amable Carlos, César, y detrás de cámaras el joven Roger Cortés, y a toda la audiencia, bienvenidos a este nuevo programa sobre la situación militar, el aumento, ¿no? Sí, del gasto militar a nivel mundial. Bueno, pero recordémosle a todos los seguidores por dónde pueden seguir a usted, Guillermo, su página y lo mismo que César. Bueno, en la página de Emancipación Obrera y en Revista Pedagógica Nueva Escuela. Con mucho gusto, ahí ustedes la pueden ubicar a través de Google o cualquier buscador por internet. Pues bien, ahí recordándoles que pueden visitar la página de Opinión Pública en Facebook, igualmente en cmcvirtualradio.com y Sistema Aro, Alianza de Radios Online, ahí también estará el programa de Opinión Pública. Bueno, igualmente de mi parte puede seguirme a través de pavorroca.tv por YouTube y a través de nuestro portal pavorroca.com. Bien, entramos entonces en materia con un tema muy interesante a nivel mundial, que es la nueva ola armamentista, así es. Armamentista, armamentista, sí. Claro. Sí. Entonces, vamos a tratar ese tema que es muy candente, digámoslo, y pues vamos a llevarles a todos ustedes la descripción de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, así que, Guillermo, comencemos con usted. ¿Quién comenzó esa nueva ola de armamentismo? Digámosles a todos, a los seguidores y televidentes. Bueno, desde la Guerra Fría jamás se ha dejado de incrementar el presupuesto militar a nivel mundial. Son pocos los países que han venido decreciendo en el gasto militar, y pues se puede decir que los Estados Unidos son los que llevan la delantera no solamente en gasto militar, sino también en venta de armas, tanto a los diferentes países y organizaciones y movimientos que a nivel mundial, como también a sus ciudadanos. Y ahí es que ustedes han conocido las masacres en las diferentes establecimientos educativos o establecimientos, por ejemplo, de bares o de sitios de mayor audiencia de gente, de mayor afluencia de gente. Pero pues eso se puede corroborar es con cifras, ¿no? Por ejemplo, el gasto militar al 2017, el mundo estaba en $1.145.000.000.000 y los Estados Unidos tenían 522.000.000.000 en gasto militar. Quiere decir que prácticamente tenía el 50% de todos los países del mundo. El segundo país con mayor incremento en gasto militar ha sido Reino Unido, luego viene China, que ha decrecido en el 2018 un poquito, Francia, Japón, Alemania, luego sigue Rusia, Italia, Arabia Saudita, Corea del Sur, India, Australia, Turquía y algunos países latinoamericanos como Brasil, por ejemplo, que es el que más gasto militar ha tenido en estos, digamos, últimos años y sobre todo en el año inmediatamente anterior. Pero el problema de esa nueva ola armamentista pues tiene como, digamos, inicio debido a los, en este momento como noticia mundial, tiene, digamos, su aureola, su mayor cúspide de noticia, de algo noticioso, porque Putin, el presidente de Rusia, manifestó en el discurso que dio a las dos cámaras en Rusia el día 1 de marzo que tenía unas nuevas armas para hacer frente a cualquier
situación bélica a nivel internacional. Y eso indudablemente generó una reacción inmediata de no solamente el secretario de Estado de Norteamérica, sino de muchos países a nivel mundial. Pero él dice que se está, digamos, conciliando con algunos países para no lograr llegar a esa carrera armamentista, sino que está involucrando ya en un proceso de digamos, almacenar todas esas armas que ha tenido mucho tiempo. Entonces se contradicen en ese aspecto. ¿Quién? ¿Putin? Putin. No, de hecho, la carrera armamentista ha seguido después de la Guerra Fría. Estados Unidos en secreto y cada uno de los países en secreto ha tratado de idear nuevas armas que poco a poco el público a nivel mundial se ha venido dando cuenta, por ejemplo a nivel de drones, a nivel de misiles balísticos, a nivel de portaaviones, a nivel de armas, por ejemplo, que tiene que ver con el uso de cañones electroestáticos, magnetoestáticos, etcétera, que en un momento determinado empiezan a desequilibrar pues ese leve equilibrio que existía entre las superpotencias y pues indudablemente que China no se queda atrás, que es otro de los principales jugadores, digamos, a nivel mundial del armamentismo. Bueno, César, ¿usted cree que puede haber una guerra mundial que esté cerca con todo ese proceso que ha habido de conflicto con esa nueva ola mundial? Pues ojalá no, Carlos. Mire usted que Guillermo ha planteado que desde la Guerra Fría ha continuado ese desarrollo armamentista y las potencias mundiales siguen produciendo gran cantidad de armas, no solo como sistema de defensa, sino porque es un negocio también. Es un negocio que produce miles de millones de dólares, pero también miles de millones de muertes. Sin embargo, Guillermo había comentado al inicio del programa cómo, por ejemplo, las principales potencias están invirtiendo una gran cantidad de millones de dólares en el desarrollo de esas armas, precisamente para seguir algo similar a lo de la Guerra Fría. Cada uno va acumulando sus armas, va teniendo sus armas, y aunque no se presenta en este momento específicamente lo mismo que se presentó en la Guerra Fría, detrás de otras bambalinas, yo diría que están siguiendo el mismo juego, Guillermo, ¿no? Que están cada uno armándose, experimentando con el desarrollo de nuevas armas de tipo tecnológico y que cada uno está mirando a ver cómo hace sus propios desarrollos a nivel interno de sus países. Guillermo, ese término de Guerra Fría, ¿cómo se puede explicar a la gente común para entenderlo mejor? Pues la Guerra Fría se originó cuando existía la Unión Soviética y cuando había el enfrentamiento casi directo entre Estados Unidos para detener a Rusia y Rusia para tratar de defenderse de la agresión indudablemente bélica norteamericana. Pero Los es una guerra no, es una guerra geopolítica real, y es geopolítica, geoestratégica. Exactamente, porque mire usted cómo el enfrentamiento inicia, porque se presentan los dos bloques que todos conocemos, que son los bloques liderados por la Unión Soviética en ese momento y por los Estados Unidos. Pero es porque lo que decía Guillermo es una guerra geoestratégica y geopolítica, ¿no? Que lo que busca es, por un lado, Estados Unidos avanzar y Rusia tratar de defender unas posiciones que ha ganado, y entonces empiezan a mostrarse, bueno, usted como que se está metiendo mucho aquí, yo tengo esto para defenderme, y entonces el otro le dice, bueno, si usted tiene eso, yo también tengo esto. Y entonces empiezan cada uno a armar una gran cantidad de armas, uno para atacar, otro para defenderse, y que se ha visto a través de muchos videos últimamente, cómo cada uno tenía puntos estratégicos, con armas que en ese momento no eran tan avanzadas como hoy. Hoy hay un montón de armas, de avances tecnológicos que creo, a mi modo de ver las cosas, causarían muchísimo más daño que lo que podía haber producido durante la Guerra Fría. Bueno, Guillermo, estamos escuchando y hemos escuchado en los medios toda cuestión sobre la guerra comercial. ¿Puede incidir eso también en el armamentismo que de pronto pueda Estados Unidos hacerle, como está haciendo China, que está diciendo que si me cobran
aranceles altos, nosotros también hacemos eso. ¿Esa discusión comercial puede afectar también y puede involucrarse en ese hermanatismo? La disputa que hay en este momento a nivel del capitalismo, porque Rusia ya no es socialista hace mucho tiempo, desde 1957 dejó de ser realmente socialista y de ahí empezó un proceso de degeneración capitalista. China también ha venido desde 1976 más o menos a degenerar en un capitalismo de Estado, y de tal manera que hay un enfrentamiento entre esas superpotencias capitalistas, cada una con una forma diferente de hacer capitalismo, unos capitalismo de Estado, en el caso de Rusia y China, y ya nuevamente saliendo con multinacionales, y la de Estados Unidos, que es un capitalismo imperialista que viene ejerciendo el poder a nivel mundial desde finales del siglo XIX. Pero este nuevo, digamos, enfrentamiento por el control de mercados, por el control económico, por el control de rutas. Fíjese que China este año empezó con un avance significativo en una alianza sobre la ruta de la seda. Pues todo eso tiene que ver con la disputa por los mercados y con la disputa geoestratégica y geopolítica y obviamente económica. Pero los Estados Unidos han estado en la iniciativa. Por ejemplo, cuando Rusia deja de ser socialista y se pierde ya la alianza en 1979-1980, y Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Hungría, etcétera, ya se salen de la égida de Rusia, pues los Estados Unidos empiezan a generar una acción tendiente a ir poco a poco cercando a Rusia desde el punto de vista geoestratégico. Por ejemplo, a comienzos del año 2000, 2006, 2007, empieza a enviar contingentes de soldados, por ejemplo a Letonia, 600 soldados, y empiezan a hacer ejercicios militares, incluso también con Polonia, donde tiene 2 bases. Es decir, Estados Unidos empieza a posicionarse del avance que tenía Rusia en esos países y empieza a retomarlos de tal manera que logra realizar ejercicios militares cada año con Letonia, con Estonia, con Lituania, que eran también junto a Polonia, pues pertenecientes a la Unión Soviética, de tal manera que envió 67.000 soldados que los tiene ahí, en esa zona. Además, Estados Unidos desplegó cazas F-16 y aviones de carga C-130 en la base de Lax en Polonia. Es decir, empezó su visión militar tendiente a tratar de controlar cualquier acción por el reparto del mundo de Rusia. Igualmente tiene aviones de vigilancia AWACS que sobrevuelan Rumania y Polonia permanentemente. Envía al Mar Negro la fragata Taylor, que desde hace años está en esa zona, en sustitución del destructor Donald Cook, que lo tenía también en ese lado. Entonces, fíjese que todo eso lleva a que Rusia también empiece, por ejemplo, a enviar cazas y aviones de transporte a Bielorrusia, que es un aliado, ¿sí? Que es un aliado que formaba parte, pero que ya es independiente. Empieza a hacer maniobras también de defensa antiaérea con otros países cercanos, de tal manera que para tratar de contrarrestar esa ofensiva norteamericana. Igualmente tropas de élite en Rostov tiene Rusia, y pues para tratar de contrarrestar 40.000 soldados que los Estados Unidos pues tienen listos para cualquier intervención conjuntamente con la OTAN. Es decir, han habido movimientos estratégicos militares, tácticos estratégicos militares, tanto de tropas, de bases, en el control pues de
geoestratégico en la zona de Euroasia. De Eurasia. Ahí, por ejemplo, usted planteaba en el Mar Negro. Mire que ahí en el Mar Negro hay una porción importante que es la península de Crimea, donde hay una zona rica en petróleo y Rusia está tratando de defender esa posición que, aparte de ser una posición geoestratégica, es una posición económica de gran importancia. Y ahí, por ejemplo, perdón, ahí donde usted dice, Guillermo, que Estados Unidos ha ido plantando ahí algunas de sus fuerzas navales para ver cómo incomoda un poquito a Rusia. Entonces Rusia está moviéndose también para defender sus intereses, pero también económicos, y sus intereses y su posición geoestratégica y geográfica ahí en ese caso. ¿Cómo explicarle, Guillermo, una situación pues, que venía sucediendo históricamente? Primero, esa guerra en Europa que comenzó cuando se hablaba de la guerra con Irak, con Israel, con Siria, con el mismo Corea del Norte muy recientemente. ¿Cómo explicarnos qué está sucediendo cuando Estados Unidos estaba involucrado en todo esto? Se ha calmado, ya pasó lo de Irak, lo de Israel, lo de Siria, y ahorita estamos hablando de ya algo tal que sucede en Rusia. Es que Estados Unidos es la potencia militar, de industria militar más grande que tiene el mundo, indudablemente, y ella se alimenta de conflictos bélicos. Estábamos hablando de conflictos bélicos, estábamos hablando cómo a través de la alianza que tiene con unos países que salieron de la órbita de Rusia, ha venido colocando, por ejemplo, el sistema TAP de defensa antiaérea en estos países, la estación BMD, radares BMD, destructor Aegis, por ejemplo, lo tiene en España. España había sido un país hasta hace 20 años que no tenía mucha incidencia, sino ahora último con la alianza en la OTAN, que España empezó a jugar un papel importantísimo. Ahí los Estados Unidos tienen el famoso destructor Aegis y lo mantiene todo el tiempo. Ha establecido radares por toda esa zona, pero no solamente ahí, tiene presencia, por ejemplo, de 28.000 soldados norteamericanos, los tiene cercanos ahí en las islas Senkaku, cerca de China y cerca de Corea del Norte. Tiene fuerzas de más de 2.500 de infantes de marina en varias islas alrededor de China, que tiene disputa con China y Japón. Ha hecho alianzas con Japón tendiente a tratar de cercar también a China en el litoral del Pacífico, en el famoso Golfo que queda entre China, ¿cierto? Las islas de la península de Kamchatka. De Kamchatka, eso. Tiene el acceso, un aumento en el acceso naval. Es decir, Estados Unidos está en los momentos donde el capitalismo tiene dificultades desde el punto de vista crítico, pues de aumentar su auge militar para tratar de vender armas, y eso es lo que ha venido realmente realizando. Si nosotros miramos las diferentes cifras de quiénes son los que venden más armas en el mundo, pues Estados Unidos aparece de primero. ¿Y quién les compra más? Imagínense que son los países donde está cerca, según la posición norteamericana, pues Rusia, y por el otro lado Corea del Norte. Pero si nos ponemos a mirar desde el punto de vista de armamento, pues Corea del Norte no representa realmente ninguna dificultad ni ningún peligro para Estados Unidos. El peligro es en 2, 3, 5 años, ¿cierto? Pero el peligro no es ya. No es inminente. Es decir, en ese momento Corea no tiene un armamento que le cause peligro, porque además el presupuesto que tiene Corea no es lo suficientemente amplio para tener armas de un poderío que puedan afectar a Estados Unidos. Sin embargo, sí está empezando a trabajar, como hablábamos de esta cámara hace un momento,
está empezando a trabajar en el desarrollo de esas armas, que posiblemente, como dice usted, Guillermo, muy bien, en alrededor de los 4 o 5 años va a estar posicionándose como uno de los países que tiene mayor desarrollo frente a armas que en este momento se pueden catalogar como armas tecnológicas, ¿no? Del futuro. Misiles intercontinentales. Exacto, que es lo que ha estado haciendo unas pruebas, claro, pero que es lo que ha mostrado Estados Unidos, que mire que Corea es un peligro, pero lo que está en el fondo de eso, Guillermo y Carlos, es también la parte económica. Aprovechando para que todo el mundo se asuste y dice, bueno, hasta Corea del Norte nos está superando en armas, entonces hay que invertir en armas. Pero nosotros sabemos que el peligro mundial realmente está en Estados Unidos. Miren, si nos ponemos a hacer un breve recuento ahí muy apretado de cuántos países o qué países han sido invadidos por Estados Unidos, ¿cierto? En algún momento de su historia, pues hablemos de Corea, por ejemplo, en 1950, China en 1953, de Guatemala en 1954, en Indonesia en 1958, en Cuba en el 59 al 61, que se dio el conflicto y que pues, definitivamente y afortunadamente los cubanos lograron impedir, gracias también al apoyo ruso que los gringos temieron realmente invadir, porque lo habían podido invadir. Guatemala en 1960, el Congo en el 64, en Laos en 1964 al 73 nuevamente volvió, en Vietnam en el 61 y hasta el 73, una guerra supremamente costosa también para los Estados Unidos. En todos, ¿no? En Camboya en 1969 y 70, en Guatemala nuevamente en el 67 y en el 69, en Granada, pues imagínense, un país tan pequeño. Un país tan pequeñito, en el Líbano en 1983 y 84, en Libia en el 86 y así sucesivamente, en El Salvador en 1980, en Nicaragua también en 1980 con la intervención, acuérdense el papel que jugó Estados Unidos incluso para armar a la contra, lo mismo que hizo acá en Colombia, facilitándole a las fuerzas del paramilitarismo poderse fortalecer, en Irán en 1987, en Panamá en el 89, en Irak en el 91, es decir, Estados Unidos ha sido un factor de guerra a nivel mundial. En Kuwait, claro, en Kuwait, en 1991 en Kuwait, por ejemplo, en Somalia en 1993, en Sudán, en Bosnia, es decir, sin contar, por ejemplo, el último que es Siria, donde permanece a pesar de que se ha expresado el pueblo sirio de que no quiere la ocupación, ni mucho menos las tropas norteamericanas. Guillermo, hay una situación que también se viene comentando mucho, la, digamos, disputa que hay entre Rusia y Inglaterra en el caso de los espías, en este último suceso que hubo, la muerte de la agente SS con su hija que fue envenenada. ¿Tiene que ver algo también eso, que ellos pues lo estén envenenando porque guardan secretos sobre esa problemática de armamentismo? Pues siempre, indudablemente, hay agencias secretas de los diferentes países que tratan no solamente de mirar qué tipo de tecnología, qué tipo de armas, cuántos militares tienen, por ejemplo, en las diferentes tropas, sus tácticas, etcétera, y eso lo hace tanto Inglaterra, Rusia, China, Estados Unidos, todos los países del mundo tienen sus agencias secretas y están los unos tratando de mirar a los otros qué posiciones tienen, sobre todo aquellos que son contradictores, indudablemente. Bueno, vamos a regresar en breves segundos después de unos pequeños comerciales y continuamos con este tema tan importante para todos ustedes.
Continuamos con opinión pública. En esta mesa de trabajo, nuestro equipo, pues el equipo, mi persona, pretendemos con este tema de difundir un poco sobre la problemática actual del armamentismo. Pero también es un llamado que hacemos lógicamente a la paz tan anhelada que hacemos a nivel mundial. Entre comillas paz, porque el negocio del arma, del armamentismo, nunca se va a acabar. Y mientras haya arma, pues va a haber guerra y esa forma no va a poder de llegar. En todo esto hay estrategias y es una estrategia comercial, es un negocio y ese negocio nunca va a acabar, nunca va a fallecer. Así que, mi querido amigo Guillermo, esa estrategia básicamente, ¿por dónde se puede, digamos, contrarrestar? Bueno, a todos los ciudadanos del mundo que nos sentimos libres, que queremos realmente un mundo libre de armas nucleares, un mundo libre de contaminación, no solo en el caso, por ejemplo, de la radiación, de la contaminación de fuentes, de ríos, etcétera, sino que la vida se preserve, pues nos debe preocupar, y nos debe preocupar una situación porque en este momento las grandes potencias mundiales y sobre todo Estados Unidos alientan los conflictos nucleares pese a las previsiones apocalípticas. ¿Por qué apocalíptica? Porque en este momento la Tierra no solamente tiene un problema gravísimo que es el calentamiento global, que es que empieza a escasear el agua pura, pues necesitamos entender lo que pasa en el mundo. Palabras, por ejemplo, como lo expresó hace 2-3 días el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, dice literalmente: estamos decididos a preservar la paz a través de la fuerza. Y su vocera Sarah Sanders, que es otra portavoz de la Casa Blanca, lo ha venido insistentemente manifestando. Me parece que es un atrevimiento y es una situación de alarma a nivel mundial. Muy grave, Guillermo y Carlos, y al público, porque es una incitación, casi que una incitación a decirle, bueno, nosotros vamos a utilizar las armas para tratar de conseguir la paz, pero en ese caso no se conseguiría la paz, porque hay otras potencias que también estarán dispuestas a utilizar sus armas, Guillermo. Claro, y eso lo ha planteado Rusia, ¿no? Sí, claro. Pues inmediatamente Rusia replica a través de Yuri Borisov, que es nada menos que el viceministro de Defensa, y empieza diciendo: tenemos un planeta muy pequeño y frágil, todos tienen que encontrar una lengua común, pero más adelante dice frente a las armas que empiezan a mirar tanto el uno como el otro, a decir: tenemos armas para cualquier situación, ¿cierto? Dice: tenemos respuestas apropiadas a todo tipo de armamento de Estados Unidos. Es decir, ahí se ve que la carrera armamentista ha llegado a un punto donde el equilibrio tenue que había se ha roto. Además se ha roto porque en el tratado START 3 no aparecen las armas que en este momento nuevas que han empezado a surgir. Es decir, las armas no convencionales no están ahí. No están ahí. Y obviamente que ante la declaración de Putin del 1 de marzo, que es lo que ha generado alarma y estupor en el mundo, y que Estados Unidos aprovecha también eso, pues los legisladores norteamericanos han planteado la necesidad de que haya una reunión entre otra vez los países nucleares. Y quienes se pronunciaron a eso fueron los famosos senadores Jeff Merkley, Dianne Feinstein, Bernie Sanders y Edward McCain. De ahí en adelante, Estados Unidos el 5 de marzo plantea que va a subir 54.000 millones de dólares más al presupuesto para este año. Presupuesto militar. Entonces la cosa no es de poca monta, la cosa es de preocupación. Además, porque es que hacerle frente a las diferentes armas que han venido construyendo que cada uno de los países, pues es preocupante.
y todo se genera cuando Putin manifiesta de que tiene, por ejemplo, una nueva arma, un nuevo sistema antimisiles llamado Sarmat, de potentes municiones nucleares, que eso es hipersónico, sin límites de alcance incluso, sale de una base terrestre, va a la atmósfera y regresa ubicada ya al sitio Eso le iba a donde va. preguntar, ¿va a haber involucrado ese tipo de armamentismo satelital? Claro, indudablemente. Es que son los avances tecnológicos que, perdón Guillermo, lo que decíamos, ahí en ese tratado no están incluidas las armas convencionales. Por eso es que ahora las armas de nueva tecnología, de avance tecnológico, como por ejemplo las que están desarrollando en China y en Rusia, son las que van a utilizar. Marcando la delantera. Claro. Es que cuando estaba el famoso actor de cine, presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, él habló de la guerra de las galaxias y habló, la inversión militar norteamericana aumentó y todo el mundo pensó que Estados Unidos va adelante, ¿no?, en la cuestión de las armas. Mientras tanto Rusia y China estaban calladitos. Ahora sale Rusia indudablemente con un armamento de esa naturaleza que en cualquier parte, sea el polo norte o el polo sur, en cualquier parte, redirigido a través de satélites, pueden afectar al país que quieran. Que ellos decidan. Donde ellos mencionaba, Guillermo, algunas armas peligrosas. Esa es una. Que mencionó anteriormente, pero ¿cuáles de ellas son las más, digamos, conocidas que ya... No, es que estas son nuevas. Por eso son armas no convencionales, porque son las armas que no existían y que están desarrollándose, porque las armas convencionales son el misil tierra-tierra, claro, el misil tierra-aire, pero son la batería antiaérea. Exacto. Son las mismas parecidas que decía el dirigente líder de Corea del Norte, que tenía unos misiles ya dispuestos para... esos son misiles intercontinentales y misiles de mediano y largo alcance, en últimas. Pero de todas maneras los tienen mucho más desarrollados Rusia, Estados Unidos, China. Y que son además misiles hipersónicos. Los de Corea hasta ahora están en prueba y todavía no tienen esa capacidad. Por ejemplo, China ha desarrollado un misil supersónico que vuela a velocidad de la luz Mach 5, que es 10 veces más veloz que la luz. De modo que otro para comentar, otro de los avances tecnológicos que manifiesta Rusia es que ha organizado un escudo antimisiles denominado S-500, Prometei, para contrarrestar los escudos que colocó Estados Unidos en la frontera con los países que inicialmente nosotros hablábamos. Es también sin parangón en el mundo, porque eso es un sistema de alcance más o menos de 600 kilómetros, lo que lo hace un poco más complicado y más rápido para eliminar misiles balísticos intercontinentales. Es decir, Rusia está en este momento en la delantera y por eso es que esos senadores norteamericanos llaman ahorita que Rusia está violando el tratado START 3, porque eso no está dentro de la convención para eliminar armas de tipo nuclear, porque como estos misiles pues indudablemente tienen ojivas nucleares, cabezas nucleares. Otro es el nuevo sistema de combate de los aviones King-Chan, que también tienen misiles hipersónicos. Fíjense que el problema no es Corea del Norte. Exacto. Por eso es que los Estados Unidos vienen tratando a través de la OTAN de ir metiendo a los países, entre esos Colombia, que ha venido pidiendo que es que campo en la OTAN, para que los Estados Unidos en términos generales los quieren utilizar para cualquier enfrentamiento. Quienes son los primeros en tener dificultades sin ser arrasados, pues son los países aliados de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se quedan allá y en las dos guerras mundiales jamás tuvo problemas, a excepción de... Es que nunca el territorio norteamericano de Hawái, no ha afectado, de exacto, excepto el ataque a Pearl Harbor, eso primero, y el ataque que hicieron a las Torres Gemelas, que ahora está en duda si realmente lo hicieron, lo hizo Saddam Hussein, ¿no? Saddam Hussein no,
el Bin Laden, Bin Laden. Bin Laden. Ahora está en duda si realmente Bin Laden fue el que hizo ese ataque. Entonces, Estados Unidos siempre ha causado las guerras, ha vendido sus armas, pero en su territorio no se ha padecido la guerra. Una guerra exterior nunca la ha padecido, como la padeció Alemania, Claro, Europa, Rusia, como que, ha estado Rusia. que casi en le el invaden pasado. a Moscú, casi Exacto. llegan a las puertas de Moscú. A Estados Unidos no. Entonces, ahora sí hay un peligro Inglaterra, inminente. que fue destruido casi. Claro, pero por ahora los sí hay un peligro aviones nazis. inminente, porque es que esas armas de largo alcance sí podrían llegar al territorio norteamericano. ¿Cierto? Ese es el temor, entonces, Exacto. ¿no? Fíjese, otro es el nuevo misil de crucero, que es un misil que tiene una característica especial. El crucero Es que tiene- está en un crucero Sí. en medio del mar, ¿no? Eso, y que tiene un sistema energético nuclear. Los otros son convencionales, ¿cierto? Otro son los vehículos submarinos no tripulados, que los tipos le han metido harta plata y que además tienen también misiles intercontinentales. Armas láser, por ejemplo, el sexto es de un arma láser que ha venido equipando a sus tropas, es decir, los tienen, pero es que ya han venido equipando tropas. El nuevo misil que le denominan Avangard es un misil supremamente sofisticado, que no recorre grandes distancias, pero que es un misil que puede destruir objetivos a 40, 50 o 60 metros, que tiene una lanzadera, ¿Será kilómetros? es con lanzadera, ¿cierto? Hipersónico además, le dicen alcance un meteorito, crea como una bola de fuego, cae y todo absolutamente Guillermo, lo pero destruye. 60 metros, pero después de que cae, porque... Claro. Ah, No, 60 metros es muy poquito. por debajo, es que es para Ah. destruir, por ejemplo, sitios, búnker, Ujú. etcétera, de tropas Debajo que de tierra. generalmente debajo de tierra pues se guarnecen. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, con los presidentes y los vicepresidentes, tienen- en cualquier situación de una vez se los llevan a un búnker. Bueno, además de misiles O sea que ya no se puede antibuque. ya no se No, puede pues salvar de tendrán algún- tendrán que empezar Pues a de crear acuerdo a ese un nuevo avance- sistema de defensa. Pues es muy complicadísimo. Pero si Rusia tiene nuevos y sofisticados sistemas, pues miremos los de Estados Unidos, y los de Estados Unidos tampoco se le quedan Perdón, atrás. antes de avanzar, Guillermo, me hago aquí la pregunta, ¿de dónde sale toda esa intelectualidad, toda esa tecnología que han desarrollado los avances. rusos y de esos avances? ¿Ha habido alianzas de grandes fugas de cerebros para poderse meter allá y crear esa tecnología tan avanzada que inclusive ya algunos quedamos sorprendidos de saber cómo llegar por el mar todas esas armas de una manera rápida? Pienso que debe haber una alianza o será propia de esos países. No, la guerra de espías, la guerra estratégica de inteligencia que hace cada uno de los países. En cada uno de los países lo hay, sobre todo en las potencias mundiales, tienen gente especializada para eso. De modo que haga de cuenta ver usted las películas de espías más sobresalientes que ha tenido el cine, de esa manera se genera. Por eso cuando usted me comentaba lo de la situación de espías envenenados en Inglaterra, no es la primera vez. Acuérdese que también allá murió otro personaje ruso envenenado. Por plutonio, creo que Por plutonio. Existe armas, por ejemplo, el UR-77 Meteoric, que también es una cosa supremamente pues espeluznante por el daño que hace. Además de submarinos y toda esa cosa, por ejemplo, tienen un sistema de guerra radioelectrónica denominado Krasuja 4. Suprime satélites a cualquier momento, espías. Tiene radares instalados en tierra y sistemas aéreos abajo. ¿O lo bloquea? No, los suprime, los tumba. Es decir, en en una guerra la situación Guillermo, es que pero volvemos al siglo XVII. Guillermo, pero mire, perdón que ahí, cuando uno se pone a mirar esa situación, uno se da cuenta que Rusia y China tienen mejor armamento terrestre
que es casi todo lo que usted mencionaba es armamento terrestre, los misiles que salen de lugares estratégicos para atacar sitios estratégicos. Cuando uno mira el desarrollo que tiene en la parte aérea, Estados Unidos tiene muchísima más flota aérea. Sin embargo, en la parte terrestre, las bases que pueda tener China y Rusia, usted lo acaba de decir, es mucho más avanzado en la parte de armas de última generación, digamos así. Lo mismo pasa en la parte naval. Estados Unidos tiene mucha más cantidad de armamento naval, pero mire que usted ahora creo que va a mencionar esa parte de las armas que tiene Estados Unidos para ver cómo hacemos esa comparación que usted está haciendo y ver Sí. qué alcance tienen esas armas de tipo terrestre, fundamentalmente, porque las otras pues ya están definidas. Con el incremento que anunció Trump de 54.000 millones más para este año de defensa, pues prácticamente Estados Unidos queda con el 60 o 70% de inversión militar, en gasto militar, en 700.000 millones, de un 1.170.000 que más o menos hablábamos al comienzo. Pero Estados Unidos tiene, por ejemplo, como cosas nuevas, un arma, unos rodantes en número ilimitado, que son unos rodantes enviados desde portaaviones que caen a un territorio, se camuflan, tienen un camuflaje y luego salen en el momento que aparecen vehículos, por ejemplo, motorizados o aviones o algo, y desde el mismo país enemigo empieza a pelear contra ellos. Es decir, no es en el mismo territorio norteamericano, sino que con aviones los tiran como una carga y ellos se ubican, se organizan porque son robotizados a través de satélite indudablemente y en el momento preciso atacan. Ese es otro de los que en este momento no lo tiene nadie. Es otro de los sistemas nuevos que tiene Estados Unidos para llevar la guerra fuera de su territorio. Fuera de su territorio. Mejor dicho, lo que vemos en cine, en películas, es casi realidad como están. Indudablemente que sí, incluso más. Es más, Incluso más. El cañón de riel, ese ya por ahí han dejado verlo, es un sistema sin pólvora ni proyectiles, con explosivos, basado en pulso electromagnético, que puede atravesar hasta 7 placas de acero. Es decir, no necesitan lo que tiene Rusia, porque nomás con ese cañón, si lo colocan desde un avión, indudablemente puede abrir hasta un boquete grande de más de 60, 80 metros. De modo que otro que también lo conoce ya el mundo, que es el famoso enjambre de drones Predator. Ese enjambre de drones que son, digamos, cazas de combate no tripulados, que tienen misiles, que lo utiliza el Pentágono en este momento como prueba, pero que los trabajan como nubes hacia un objetivo y que en un momentico, en un segundo lo acaban, como los ataques de las abejas a una persona. Lo manejan al control desde cierta Lo manejan al control. Otro de los últimos es el destructores de armas con láser anti-enjambre de drones. Es decir, ellos crean el famoso enjambre de drones Predator, pero también obviamente su contra, porque ellos saben que los otros países tampoco se quedan atrás en sus adelantos Guillermo, militares. Hay una cosita que valdría la pena informarle a la audiencia. ¿Qué sucede con los países que no están involucrados, que no son fabricantes de armas, que están al acecho esperando ahí, porque ni tampoco compran, porque no tienen ese conflicto o no están involucrados en el conflicto? Hablemos, por ejemplo, países como aquí en Latinoamérica. Pues son piezas y peones de un ajedrez. Colombia, por ejemplo, es un peón de Estados Unidos. Ahí, ahorita con la famosa guerra comercial que se inició, Estados Unidos sanciona prácticamente a Colombia, a pesar de que es uno de los mayores lambericas y aliados de su gobierno. Y en cambio salva a Brasil, a Perú, a México y a Argentina de la elevación de aranceles al acero. Y Colombia es productor de acero.
y Colombia va a perder 22.000 millones cada año solo porque Trump en este momento estableció elevación de aranceles para importaciones de acero. Entonces, fíjese, ahí vemos que Colombia y los países tendrán indudablemente que servir de peón o adoptar una política de independencia total frente a esos centros de poder mundial. Pero habrá muchas... Pero hay un arma que me llama mucho la atención. Como para cerrarlo del arma. Que es el proyecto Thor o Barras de Dios, que es un arma secreta de destrucción masiva que utiliza un cañón orbital, es un arma cinética que utiliza un satélite para bombardear cinéticamente a un país o una región. O sea, lo que tienen los rusos con una lanzadera, ellos lo hacen desde un satélite a cualquier momento en cualquier país. Pueden provocar incluso terremotos, tsunamis. Pueden provocar tsunamis con misiles de tungsteno que penetran incluso cualquier sólido acerado que tengan. Entonces fíjese que es una cosa supremamente, incluso 10 veces más que el sonido, a una velocidad. Acá no le quedamos debiendo lo que tiene China, porque China también es otro jugador hay un tema importantísimo a nivel mundial. Que sería bueno tratarlo. ¿Cuál es el papel en este momento de los activistas que están contra eso? Porque no vemos fuerza en ese sentido. Los activistas, hablar de activistas en contra de el desarrollo bélico, de la utilización de las armas, es algo como muy utópico, ¿no? Porque la gente que está ahí en ese momento realmente no tendría nada que hacer. Guillermo lo ha mencionado, aquí lo hemos mencionado en este programa, que el negocio de las armas es un negocio que deja gran cantidad de millones de dólares y los activistas pues han sido relegados, ¿no? Es como aquí cuando están contra la minería, los que no se arreglan por la buena lo arreglan las malas y desaparecen. Entonces esa carrera va a seguir, pero miren usted que hoy se están tratando unas cosas que son supremamente graves, los avances tecnológicos que seguramente llevar a cabo un enfrentamiento entre esas potencias, la Tierra desaparecería, la vida de la faz de la Tierra. Y está en peligro la supervivencia misma del ser humano, de la humanidad. Por eso es necesario que los pueblos del mundo luchen por su autonomía, por su independencia, por no depender de ningún país, por impulsar a nivel mundial la armonía y la ayuda mutua y no la guerra. Es necesario, este programa debe abrir conciencia, llamar a la ciudadanía a tener conciencia que los países no debemos alinearnos a ninguno de estos países y que debemos de organizar una nación libre, soberana, auténticamente soberana, que dirija nuestro propio destino sin alinearnos a nivel internacional a ninguna de estas superpotencias. Llegando aquí a Colombia, ya para terminar, Guillermo, el proceso de paz que hizo este gobierno para el desarme, ¿se logró mucho en ese sentido para poder eliminar un poquito de negocio de las armas? Pues no tanto, porque el copamiento nuevamente de los paramilitares ha venido supliendo los sitios donde la guerrilla dejó de tener vigencia, y eso hace que prácticamente Colombia sea uno de los jugadores aliados de Estados Unidos. Lo mismo en Estados Unidos, el negocio de las armas. Sí, si siendo productores allá no van a prohibir las armas allá. No, la Constitución pues hay un movimiento social en estos días muy importante, pero no ha tenido la capacidad, ni tiene la capacidad de poder hacer mella en las decisiones políticas norteamericanas. Bueno, muy interesante todo este tema. Se nos quedaron muchos otros que tendríamos que hablar en otra oportunidad. Pues así que ya a manera de conclusión y de resumen, Guillermo, ¿qué le podemos decir a los televidentes, a la audiencia en general, como resumen general de este tema? Es necesario. ¿Lo invitamos a la paz o a la guerra? No, es necesario que tengamos en cuenta que en este momento votar por una persona que esté de acuerdo con los Estados Unidos y con el capitalismo y esos intereses es definitivamente
e ir enterrando la posibilidad de Colombia libre. y Eso lo soberana. hacemos porque ahorita vienen las elecciones, ¿no? Indudablemente que sí. Igualmente, César. No, pues hay que seguir trabajando en la paz, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Esas armas nos dejan más intranquilos que antes. Bueno, ya lo hemos dicho y lo he dicho personalmente que la paz, siempre la guerra ha existido. La paz nunca se va a hacer así a nivel de sociedad, pero cada uno estamos en el deber de hacer la paz desde el seno del hogar, de la familia, de la comunidad. Esa es la verdadera paz. El resto es un negocio de armas donde algunos se aprovechan, algunos tienen el poder de hacerlo y eso no se va a acabar. Así que muchas gracias a todos y esperamos que nos hagan comentarios y opiniones ahí en el link que va a colocar nuestro compañero de equipo y director de cámaras, Roger Cortés. Así que muchas gracias y nos vemos hasta un próximo programa.